Pues el ocio es uno de los fundamentos de la cultura occidental, y la etimología nos orienta en el mismo sentido. Ocio se dice en griego scholé, en latín schola, en castellano escuela. Así pues, el nombre con el que denominamos los lugares en que se lleva a cabo la educación e incluso la educación superior significa ocio. Escuela no quiere decir escuela, sino ocio. Un fragmento de El ocio y la vida intelectual de Joseph Pieper. Bienvenidos al Club Dalroy. Hemos oído a nuestro querido tomista de referencia, Javier Rubio, que ha leído a un tomista, o sea, un tomista leyendo a un tomista. Esto es maravilloso, y estamos, antes de presentar a nuestro invitado, quiero decir que estamos de enhorabuena porque nos acaba de mandar un mensaje nuestro querido Juan Serrano, el tercer caballero del apocalipsis de este Club Dalroy, que acaba por fin de nacer Covadonga, así que le mandamos un abrazo muy fuerte. Enhorabuena, estábamos esperando los últimos episodios, estaba la cosa ya a puntito, y hoy, justo antes de empezar este podcast, nos ha comunicado que ha nacido, que está fenomenal, su madre también, así que de aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y tenemos con nosotros hoy a nuestro invitado. Nuestro invitado es Arturo Encinas Cantalapiedra. Es un gran amigo, como siempre traemos amigos sobre todo al Club Dalroy, pero él es un amigo que llevamos conociéndolo desde hace muchos años. Es un amigo con el que compartimos barbacoas, visionados de películas, y no sé cómo presentarlo. Por ahí decir que es probablemente el único hombre sobre la Tierra que ha obtenido un sexenio de investigación poco antes de defender su tesis doctoral. Así que es un personaje muy peculiar. Le llamamos el sexenista, y estamos muy contentos de tenerlo aquí porque además el tema que vamos a tratar es un tema que él controla mucho. Es padre de 3, casado con Esther, que es una mujer que admiramos mucho por la paciencia que le tiene, y nada más, vamos a empezar si quieres, sí, Javier. Bueno, te presento primero a ti, que siempre te intentas escaquear, y es que yo me gusta recordar pues que eres fundamentalmente un kierkegaardiano, un argentino con pasaporte belga, y que después de dedicar muchos años de tu vida a estudiar danés para entender a Kierkegaard, pues te has terminado dedicando a la fenomenología de la religión y a leyendas y escritos sumerios que, en fin, bueno, pues cada uno con sus cosas, ¿no? Pero que son datos que conviene recordar para tener el contexto adecuado para afrontar este tipo de cuestiones. Y hoy el tema que nos ocupa es interesantísimo porque vamos a hablar... algo que es interesante de por sí, yo creo que es el tema del ocio, el tema del ocio que está conectado con muchísimas cosas en nuestra experiencia cotidiana, con el cine, con los videojuegos. Además es un ocio que está por un lado muy sometido a las modas, al último grito. Todos queremos ver la última película, todos queremos estar al día de la última saga, todos queremos jugar el último videojuego, y sobre todo que por otro lado también tiene algo de estructural, de muy genuino, de muy humano, que es como nos decía Joseph Pieper, ese descanso necesario que necesitamos para el espíritu. Y vamos a ver cómo se pueden conjugar estas dos cosas. Y luego también un tema que yo creo que nos preocupa a todos los padres, porque no solamente el ocio lo disfrutamos nosotros, que aunque tenemos poco tiempo para ello, sino que tenemos también hijos y tenemos la responsabilidad de pues qué películas ven nuestros hijos, qué juegos pueden jugar nuestros hijos, cuánto tiempo, si son buenos los videojuegos o no, si qué películas son buenas o qué películas son malas. Yo me acuerdo todavía de cuando yo era pequeño que mis padres me decían: esos dibujos no los puedes ver porque son del demonio, son del diablo y tal, ¿no? Y había había toda una estructura moral cuasi religiosa que todavía no termino de entender del todo, pero que está ahí, y esta preocupación la hemos heredado de nuestros padres y la tenemos ahora mismo nosotros, que nos toca esta tarea tan complicada. Para eso hemos traído aquí a Arturo, en definitiva, para que nos cuentes, para que nos digas qué películas tenemos que... No le hemos dicho, a ver, he estado fatal presentándolo, pero no he dicho que Arturo ha estudiado comunicación y luego se ha doctorado en humanidades. O sea que vamos, que estamos en tu campo, ¿no? Y además es padre. Así que no sé, Arturo, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado al Club Dalroy. Para mí es un gusto disfrutar de mi momento Dalroy de la semana en la sede, que además no me imaginaba que estaría tan llena de humo de pipa y que olería tanto a tabaco y a leña quemada. O sea, estoy realmente embriagado por el ambiente que tenéis aquí, me encanta. Y de verdad, muchísimas gracias. Escucho vuestro podcast cuasi religiosamente
Y es algo que me llena muchísimo y me encanta, porque tengo la sensación de que este podcast está hecho para mí, porque son mis amigos hablando con gente que me interesa sobre temas que me parece que son fundamentales. Y que hayáis hecho un hueco para que yo esté aquí, pues me tiene un poco nervioso, debo decirlo, y también un poco sobrecogido. Así que de verdad muchísimas gracias por la presentación que habéis hecho y por invitarme a hablar de esta cuestión. Yo os animaría, si os parece bien, que por cierto me encanta el fragmento que has leído de Joseph Pieper, creo que has dicho que se llama, lo bien elegido que está, porque creo que viene muy al caso, ¿no?, de lo que vamos a hablar. De forma un poco humorística, seguro, ha preguntado Javier que qué películas habría que ver o cuáles no, y me ha gustado una pregunta que ha hecho, dice, ¿qué películas? Yo os animo a que pensemos también en el cómo, en el por qué, incluso en el cuándo. Si queréis, podemos retrotraernos, podemos partir de este texto de Pieper para darnos cuenta de que esos momentos en los que jugamos a videojuegos, en los que leemos, en los que disfrutamos de la literatura, de la ficción, de las series, del cine o de los juegos de mesa, esos momentos son momentos de lo que llamamos ocio. Aquí los que estamos en la mesa tenemos una posición un poco extraña frente al ocio porque nuestro trabajo es el ocio. En el sentido de que nosotros nos dedicamos a la educación superior y encima dentro de la educación superior damos clases en grados en los que les enseñamos a producir o a crear el ocio de otras personas. Entonces, no jugamos a videojuegos solo por ocio, sino también con intereses científicos, que ya no es exactamente el ocio, pero sigue siendo el ocio. Eso es una cosa un poco rara que, si os parece, vamos a dejar de lado para no confundirnos mucho y vamos a dejar en que todas esas cosas maravillosas que hacemos en nuestro tiempo de ocio se llama ocio. ¿Me dejas hacer una distinción? Sí, sí. Voy aquí a impostar mi momento profe, porque es que hay una cosa que es verdad, lo que dice el texto de Joseph Pieper es rigurosamente cierto desde el punto de vista de etimología. Pero es muy interesante porque nosotros solemos confundir, caemos en este pensamiento dialéctico de a veces ocio-negocio, ¿no? Como ámbito de descanso y ámbito de trabajo, ámbito de no descanso. Veremos que esto tiene otras connotaciones que no tienen necesariamente que ver con el trabajo en sí mismo, pero más o menos caemos en ese pensamiento dialéctico. Cuando los griegos realmente tenían tres, no eran dos, eran tres. Estaba la anapausis, que era el descanso corporal, el descanso físico, el descanso de relax mental, por decirlo así, que te dispone al trabajo, ¿no? Siempre con esta finalidad. El trabajo era la ascholía, ¿no? Ascholé, la negación del ocio, ¿no? ¿Y para qué trabajabas? Para disponerte, para poder tener tiempo, para poder tener energías para la escholé, que es el ocio como cultivo del espíritu. Y tú cultivabas el espíritu, de nuevo, pues para dar sentido a tu vida, para dar sentido a la anapausis y a la ascholía. Pero no son dos, no es escholé y ascholía, también está la anapausis. Y la anapausis es muy interesante para ayudarnos a distinguir entre dos tipos de ocio, ¿no? El ocio que es descanso físico, corporal, mental, que es muy necesario, y otro tipo de ocio que a lo mejor no supone tanto descanso físico y mental necesariamente. Claro, esto es muy interesante porque el descanso físico es algo necesario, incluso es algo sagrado, en algunos textos lo vemos, en esto sois expertos, pero el ocio lo entendemos como un momento en el que hacemos las cosas auténticamente humanas que ensanchan la vida humana. Correcto. Esto es importante, es decir... Vivimos para el ocio. Eso es. Bueno, ese es el problema, igual no estamos viviendo para el ocio, porque entendemos el ocio como descanso del cuerpo, como para poder trabajar. Exacto. Irse de fiesta es anapausis. Irse de fiesta, tirarse a ver una maratón de series que por ahí, ¿no? Efectivamente. En fin, o sea... Las jole es otra cosa, el ocio es otra cosa. Sí, claro, o sea, estamos esperando el viernes o el sábado, sobre todo los alumnos a veces nos dicen, están con ganas de que ya llegue el viernes y el sábado para este otro tipo de descanso. Cuando realmente ese libro que además me ha traído muchos recuerdos, porque El ocio y la vida intelectual de Joseph Pieper fue el primer libro de filosofía que leí con 16 años. Qué bonito. Y además lo leí en un cuadro místico, porque me acuerdo que tenía un amigo muy raro, que le mando saludos aquí a mi amigo Raúl, que éramos los dos que nos quedábamos leyendo a Tolkien en los recreos y tal, y me dijo, vente, te voy a llevar un día a hablar de filosofía. Entonces me llevó a casa de un amigo de un curso superior, que estaba vestido con una bata y con un puro, un chaval, no tenía ni 18 años, sentado en un sofá adelante, ¿no? Y nos pasa y abre El ocio y la vida intelectual y empezamos a leer, y yo decía, ¿qué es esto? Pensé que estaba entrando en el mundo de Harry Potter. En esa época no existía Harry Potter, creo, pero vamos, que yo estaba así, estoy ante la filosofía. Y es verdad que es un libro arduo,
Para un chaval de 16 años era como, Sí. vaya, ¿esto qué es? Y sin embargo, eso ya era entrar en el mundo del ocio, del auténtico ocio, ¿no? Entonces, creo que lo primero que tenemos que distinguir, que esta distinción me ha encantado, erudita, de nuestro amigo tomista. Muy bueno. Pero al mismo tiempo, a nivel coloquial, o sea, la gente entiende ocio. Me voy a entretener, voy a estar disperso, voy a necesito relajar la cabeza y hago cosas, frente al ocio, que tiene que ver mucho más con el cultivo de la vida del espíritu, como lo define Piper, que no es solamente hacer filosofía, que no solamente leer libros de filosofía, que también es acceder a ciertas obras culturales, como obras audiovisuales, como incluso videojuegos. Aquí tenemos un gran defensor de los videojuegos. Yo soy bastante, ¿cómo se dice? Escéptico ante el videojuego. Pues porque tan bueno para sí, mirar podemos otros puntos de discutir y vista. podemos, Sí. exactamente, Sí. Pero bueno, de esto vamos a tratar hoy y de esto queremos hablar hoy, ¿no? Hay una canción de Platero y tú que se llama Voy a acabar borracho, que el estribillo dice: hoy me siento muy bien, voy a acabar borracho, no me importa la gente, no voy a ser decente, no voy a ser leal, voy a ser un animal. La canción es buenísima y creo que expresa muy bien un tipo de anapausis destructiva. Es decir, que aquí yo creo que hay que tener muy claro que siempre estamos hablando de cosas dignamente humanas, cosas que nos construyen. Porque también existe una cierta idea con el tema de los caprichos culpables, placeres culpables los llaman, y ese tipo de cosas, que existe como una idea actualmente de que está permitido hacer ciertas cosas saltándose las reglas. Claro, pero ¿de qué reglas estamos hablando? Porque aquí siempre vamos a referir a las reglas de la naturaleza humana, ¿vale? No vamos a entrar en cosas circunstanciales de sociedades concretas, sino, por ejemplo, la película de La Purga, que habla sobre que hay una vez al año que puedes transgredir las leyes. Yo creo que hay que tener muy claro que estamos hablando siempre de cuestiones que nos construyen y que hay ciertos placeres culpables que hay que ver hasta qué punto son culpables o son simplemente cosas que te gustan y entonces en una hipérbole dices que son placeres culpables. O hay que ver hasta qué punto en nuestra vida hacemos cosas que sabemos que no están bien, pero las hacemos porque somos gnósticos y decimos en algún momento tendremos que darle placer a nuestro cuerpo, lo que sea, ¿no? Aquí yo siempre voy a hablaros de un ocio en sentido fuerte, es decir, un ámbito en el que la vida se expande y en el que hacemos aquello para lo que hemos sido creados. Porque dentro del tiempo de ocio existen muchas cosas. Todo lo que tiene que ver con el culto religioso tiene una parte importante en el mundo del trabajo, pero tiene otra parte importante también en el mundo del ocio en sí mismo. El culto religioso fuerte, ritual. Luego también está la cuestión de las relaciones sociales. Está la cuestión de la asistencia a espectáculos, que pueden ser espectáculos públicos como un teatro o puede ser algo que veas en Netflix. Está el mundo del deporte. Hay un montón de cosas dentro del ocio. De entre todo eso, yo en lo que nos propongo que nos centremos es en el ocio en el cual accedemos, por lo general, tanto en novelas, series, películas o videojuegos, a mundos de ficción. ¿Vale? Os propongo que nos centremos en las cuestiones que tienen que ver con la ficción. Perfecto. Especialmente, si os parece bien. Ya tenemos claro que el ocio es algo bueno para lo que vivimos, que necesitamos, que es el lugar donde crecemos humanamente de una forma especial, porque además el ocio no está en función de otras cosas, conseguir dinero y demás, sino que el ocio es algo que buscamos un poco casi por nuestro bien, por así decirlo. Y por el valor que tiene y por sí mismo a veces. Eso ¿no? es. lo que da sentido a nuestra vida en buena medida. O sea, Eso es. Lo que decíamos, que el descanso y el trabajo están ordenados al ocio, el ocio no está ordenado a nada más allá de sí mismo. Efectivamente. Eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, una vez que tenemos esto delante y lo tenemos claro, creo que hay que pensar en la cuestión de la ficción. La ficción literaria, las ficciones cinematográficas, los mundos posibles poéticos, que los podemos llamar así. Hay muchas veces que pensamos en la ficción como lo contrario a la realidad. Por ejemplo, Gandalf, pues claro, muchas veces te lo he escuchado decir a ti, no va a entrar por esa puerta. Gandalf físicamente, con sus propiedades del mundo, no va a entrar por esa puerta. Entonces, claro, si entendemos que la ficción es lo contrario a la realidad, entonces si la realidad es la verdad, la ficción es la mentira. De esto ya habéis hablado alguna vez vosotros, ¿no? Claro, si la ficción es la mentira, entonces lo que sucede ahí en la ficción es algo de lo que convendría alejarse, porque nos está alejando de la verdad. Ahora bien, si admitimos que en la ficción existe una verdad de un tipo diferente
a la que solamente es comprobable por las ciencias lógico-matemáticas, entonces nos damos cuenta de que la ficción se refiere a la realidad no de modo directo, como lo hace el discurso científico o las instrucciones del iPhone o el prospecto del paracetamol, sino que se refiere a la realidad de modo indirecto, dando una vuelta. Parabólico. Y esto es lo interesante de la ficción, porque que la ficción dé un rodeo para hablar de la realidad, que hable de forma simbólica, metafórica e indirecta, es algo que determina mucho cómo hay que aproximarse a la ficción. Las cautelas que tenemos que tener con la ficción, ¿no? Aquí sí, Aristóteles... Pero también, por otro lado, también en eso radica la eficacia de la ficción. Ahí estamos, efectivamente. O sea, que es que por un lado es un riesgo, pero por otro lado también es un beneficio siempre que esté bien ordenado, ¿no? Eso es. Claro, aquí además es muy divertido porque los grandes manipuladores de la historia, siempre que ha existido el cine, desde que existe el cine, los grandes manipuladores de la historia han buscado, y voy a decir una frase canónica, utilizar el cine como herramienta para. Utilizar el cine como herramienta para, o utilizar el arte como herramienta para. Que en esto, pues, todo el estalinismo es pionero, también otros, como el nazismo y otros sistemas que intentan utilizar fijaos cómo la llaman, comunicación de masas para cambiar el destino de las sociedades, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Que se me ha ido Por la eficacia de la ficción. Efectivamente, la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos damos cuenta ahora con todos los cursos dogmáticos que están intentando implantar en los colegios de diversas cuestiones de las que no hablaremos aquí, que no mencionaremos aquí, que hay una reacción increíble de la gente porque eso no le gusta. Son ideas dogmáticas que tienes que creer sí o sí. Ahora, lo que sí que te entra... En una comunicación directa, además. Eso es. Comunicación directa al modo de las ciencias experimentales, pero lo que cuentan a veces no es muy experimental ni muy demostrado científicamente, lo cual es otro problema, doble problema, ¿no? Sin embargo, lo que es muy eficaz es que alguien se enamore de una historia. Las historias... Mira, os puedo contar una cosa, no tenía pensado, pero ahora que hablamos del poder persuasivo, porque esto es una cosa que sabemos desde Aristóteles. Las obras de imitación, las obras miméticas, una tragedia, por ejemplo, son tremendamente persuasivas. De hecho, dice García Noblejas, al que le mando un saludo desde aquí, por si no se escucha, uno de mis maestros, Juan José García Noblejas, dice Juan José García Noblejas que la falacia ad hominem en la vida real es totalmente al contrario en la ficción. Es ad hominem, ¿no? Nos creemos lo que eso presenta como cautivante y como bueno para la vida humana. Y esto no entra en el ámbito del razonamiento raciocinante, por así decirlo, sino que entra dentro de esos estímulos vitales a partir de los cuales ordenamos nuestra vida, muchas veces de modo más determinante que desde las supuestas verdades. Es más, muchas veces nos adherimos a las verdades porque antes nos han ganado el corazón. Vamos a poner un caso claro. Es que vamos a poner un caso claro que me gusta mucho. Segundo libro, vamos a coger un conjunto de libros que es la Biblia, de ahí vamos a pasar al Antiguo Testamento, de ahí a la historia deuteronomista, de ahí al segundo libro de Samuel, ¿vale? En el segundo libro de Samuel, no recuerdo qué capítulo era, si el 11 o el 12. Nuestra técnica de sonido hoy, Lola, lo escucha en clase y quizás se acuerda. No sé si era Samuel 11, 12, 13. Bueno, los Dalroy que nos escuchen, que lo busquen en sus Biblias de referencia. En ese momento, el rey David ya era un rey muy poderoso, de hecho, hasta el punto de que ya no iba a las batallas. Él estaba en su palacio y tenía a sus mercenarios luchando en sus batallas. Y hay un día, bueno, aquí voy a meter un poco de cosa literaria mía para hacerlo más amable. Ruego me perdonen todos los filólogos hebreos y todos los escrituristas. Biblistas, eso es, escrituristas y comentaristas y gente experta en exégesis. David está como un poco en ese momento despistadillo. Se levanta de la siesta y tarde. Lo cual, si el oyente Dalroy no se escucha, dormir una siesta larga es algo malo, porque te levantas con la boca pastosa, con la sensación de que vas a perder la tarde. Es decir, es síntoma de un desorden. Bueno, David se levanta con síntomas de desorden, ¿vale? Y se acerca ahí a su ventana y desde allí mira a su patio. Y ahí está en una fuente, en una piscina o como sea, de su palacio o de algún sitio cercano, bañándose una mujer. Tremendamente hermosa, está desnuda, no lleva traje de baño, que no recuerdo si se llama Betsabé, eso es.
A veces llamamos Berseba, pero Berseba es otra seguro. Esta es Betsabé, vale. Y está bañándose, entonces dice, oh, no debo mirar, es pecado, mejor miro para otro lado. Pero claro, tú quieres mirar y entonces empieza a mirarla, se recrea. Además, el rey David, vivimos de una época de la monarquía en la que pues quizá no tenía solo una mujer, ¿vale? Se queda mirándola. Entonces, claro, le entran las ganas y como es el rey David, puede hacer lo que quiera, pues acaba acostándose con esta buena mujer. Hasta aquí todo bien. Hasta que al cabo del tiempo llega otra vez Betsabé y le dice, oh, rey David, estoy embarazada, yo estoy embarazada de ti. El problema es que esta señora ya tenía un marido, Urías elitita. Urías elitita estaba como mercenario luchando por David en una guerra que tenía en ese momento, ¿vale? Claro, aquí hay un problema. Se me ha quedado embarazada la señora, tengo al marido en el frente de guerra, ¿qué hago ahora con él? ¿O qué hago ahora con ella? Dice el rey David, buah, tengo el plan. Le voy a llamar a palacio al rey David, a Urías. Además, le voy a llamar a una hora así como tarde para que luego, cuando salga del palacio, no le dé tiempo a volver al frente, sino que se quede en su casa. ¿Y qué va a hacer un mercenario hitita del siglo no sé cuántos antes de Cristo cuando llega a su casa con su mujer? Evidentemente, no reprimirá sus deseos sexuales, tendrán relaciones y ya tengo la explicación de por qué esa señora está embarazada. Pero Urías elitita, después de hablar de asuntos un poco extraños en la corte del rey David, en lugar de irse a su casa, se queda en la puerta hablando con los soldados que están custodiando el umbral del palacio del rey David. Porque este era un hombre de honor. ¿Cómo vaya a hacer con su mujer en el lecho cuando sus compañeros están muriendo en el campo de batalla? Bueno, total, no funciona, prueba otra vez, no funciona. Y entonces el rey David dice, vamos a tener que hacerlo por las malas. Llama al general que está al cargo de la vanguardia en la lucha contra este pueblo enemigo y dice, mira, a una señal tuya alecciona a toda tu compañía menos a Urías para que se echen para atrás, le dejéis solo y se lo carguen. Y efectivamente así lo hacen. Urías elitita muere y como el rey David es un hombre de bandera, dice, oh, ha muerto Urías elitita, pobrecillo. Acogeré a su mujer en mi casa como si fuera un hermano mío. Recordáis que hay una institución antigua en Israel que si muere tu hermano, tú acoges a su mujer, lo típico. Y entonces ya está, solucionado el asunto, ya no hay problema. Excepto por un detalle que no hemos nombrado hasta ahora, y es que esto es una historia del Antiguo Testamento. Ergo, ¿quién estaba mirando todo eso desde el principio? Dios. En aquel momento había un profeta en Israel que se llamaba Natán, que lleva un tiempo inactivo y entonces Dios le activa. Le dice, mira Natán, ha pasado esto, ve a decirse al rey David. Y el profeta Natán, imagínate, vamos a ver, me imagino a Natán pensando, el colega sabe perfectamente lo que ha hecho. Ha orquestado todo tipo de planes para librarse. ¿Cómo voy a ir yo y decirle directamente, eres un pecador de la pradera? No puedo hacer eso. ¿Qué hago? Y entonces Natán llega con la solución, que ya llegamos por fin al asunto que nos interesa, después de media hora casi de Club Dalroy. Dice, hola David, buenos días. Hombre Natán, querido amigo mío, ¿cuánto tiempo hace que no hablamos y no me profetizas? Ven aquí, vamos a hablar, vamos a charlar un poco, ¿no? Entonces, claro, si Natán le hubiera dicho directamente, mira David, lo que has hecho está muy mal, ofende a Dios y ofende a la dignidad humana y has pecado gravemente, pues quizá el rey David le hubiera dicho, hombre Natán, amigo mío, ¿cuánto tiempo hace que no vas al frente de batalla? Mira, tengo ahí un general que te va a decir un lugar en la vanguardia que te va a ir genial. Entonces Natán dice, he escuchado una historia, rey David. Oh, Natán, me encantan tus historias, cuéntamela, por favor. Y dice el rey David, pues había dos hombres. Natán, perdón, sí. Dice Natán al rey David. Había dos hombres. Vamos a imaginarnos que esta situación sucede con testigos, ¿vale? Que no recuerdo ahora mismo si el texto lo dice, pero vamos a imaginar que había más gente aparte de ellos dos. Seguramente habría todo tipo de cortesanos atentos, ¿no? Y Natán, el profeta, le dice, había dos hombres. Había uno que era muy pobre y tenía solo una corderita. La quería mucho, hasta dormía con ella por las noches cuando llovía, tal, no sé qué, bueno. Era lo único que tenía en su vida, la corderita este hombre, ¿no? Era muy pobre. Y justo al lado vivía un hombre riquísimo, con mucha hacienda, con bitcoins y que estaba hasta arriba de dinero, de personal, tenía asistente, bueno, increíble. Tenía wireless. Entonces, un día, dice el rey David, vino un huésped opulento. Aquí las palabras van a ser importantes. Opulento a casa del hombre rico.
Y el hombre rico, que tenía todo lo que quería en ese momento, no quería gastarlo. Y entonces le quitó su corderita a este hombre, ¿no? Bueno, el rey David va entrando emocionalmente en la historia y se va poniendo, se va enfadando, ya tiene las manos encima de los reposabrazos de su trono, que ya está totalmente arañado. Y cuando hace el desenlace de la historia, este hombre mató a la corderita y tal, el rey David salta y dice, pero ese hombre es infame, ese hombre debe morir. Y dice el profeta Natán, ese hombre eres tú, que has dejado embarazada a Betsabé, has matado a Urías y te has quedado con ella. Y en ese momento sucede lo que en ficción llamamos la anagnórisis, el reconocimiento. Esta vuelta, esta metáfora, este camino totalmente indirecto, este rodeo que Natán dio, servía para ganar el corazón de David para algo que humanamente es bueno, para que se indignase ante el mal. Claro, cuando el mal lo hago yo no es indignante. Pero cuando el mal lo hace otro... Por eso es muy importante que las historias siempre sucedan en una galaxia muy lejana o en lugares que supuestamente son mentira y no existen, porque nos podemos identificar más con ellos. Efectivamente. Y después de esto, creo recordar que es cuando el rey David, o se atribuye a que en ese momento el rey David compone el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. ¿Qué es lo que considero yo que sucede en la ficción? Y ahora ya podemos dar los siguientes pasos. En la ficción, supuestamente no nos hablan de nosotros. Pero si la ficción está bien hecha, cuando acaba la ficción, se le da la vuelta al espejo y nos dicen, eres tú, que cuando actúas como Hamlet y te vengas, quizá no tienes muertos a tu alrededor, pero tu situación es análoga a la de Hamlet. Te pasa algo parecido a Hamlet. No desde un punto de vista de criminología, ¿vale? Pero sí de un punto de vista de la figura existencial. Esto es lo que dice Aristóteles, esto es lo que vemos en Shakespeare, esto es lo que voy a defender hoy con vosotros y es lo que descubro en el Antiguo Testamento. Lo que también. dice la famosa frase de Álvaro Avellán también, que hemos invitado muchas veces aquí, un par de veces aquí al Dalroy, ¿no? Que dice que hay más verdad en este sentido, hay más verdad en El Señor de los Anillos que en el periódico que te puedes leer en esta mañana. Según qué periódico, con más razón, ¿no? Pero realmente puede aplicar con absolutamente cualquier gran obra de ficción, precisamente por esto. Y yo estaba pensando ahora mismo en ejemplos de ficciones mal hechas, mal construidas, donde uno no termina de hacer ese recorrido porque te quieren contar de forma directa o te quieren imponer de forma directa esquemas. Entonces estoy pensando en 3 momentos que yo he saltado y he dicho, ¿pero esto qué es? Una fue con Frozen. Vale. Un Frozen, o sea, es horrible. Yo la detesto con toda mi alma, incluida la canción. Otra sería El Club de los Poetas Muertos. Y una última es la serie Unorthodox. ¿Vale? Son 3 momentos donde yo he saltado y he dicho, ¿pero qué es esto? ¿No? Bueno, se rompe el embrujo y ya no puedo hacer ese recorrido entero, pero digo, vosotros me estáis queriendo colar un mensaje aquí. Y ese mensaje lo resisto porque no es verdad y porque entonces ya puedo hacer yo una especie de... Pero me acuerdo de Frozen es genial porque además lo hace de una forma muy discreta, pero al comienzo de la película hay un momento donde se encuentran 2 de los protagonistas, que es la hermana que no tiene este poder del hielo, y un príncipe. El príncipe es malvado, ¿vale? O sea, vamos a saber que el recorrido de la historia es un hombre malvado que tiene intenciones malvadas al comienzo. Sin embargo, en el primer encuentro, en la primera escena donde el príncipe aparece, te lo muestran, te hacen creer que él está enamorado. Pero te lo hacen de una forma como muy evidente, no te dan ninguna pista para que tú luego puedas... Después, es más, puedes volver atrás en la película y decir, no, aquí está claramente enamorado. Y la forma en que lo hacen es muy fácil. Es que se encuentran, cantan juntos una canción, se miran como enamorados, y cuando ella se da la vuelta y no hay nadie que vea al príncipe, donde uno puede ver una mueca, puede ver un guiño, algo, el príncipe sonríe embelesado. Cuando el único que lo ve es el espectador omnisciente que está detrás. Entonces ahí dices, aquí hay una trampa. Por ejemplo, ¿no? Hay una trampa en el relato, en la narración, tal. Y en las otras películas, podríamos hablar más, pero es lo mismo. Te quiero contar algo, y lo que es interesante es siempre ese último momento, ese de repente
ese reflejo que aparece en el espejo que decía Arturo, que te dice, te señala como Natán, el profeta, eres tú. Eres tú que estás viendo aquí. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, sí o no. Y entonces ya tiene que hacer un trabajo, y para eso estamos aquí hoy, de decir, esto lo puedo realmente comprobar en la vida, esto es la experiencia que yo he hecho, o me lo como con patatas, porque ha sido tal la analogía que se ha establecido y la imagen que se me ha dado del mundo que me ha cautivado, que de repente yo no me puedo retirar, o sí. Entonces yo creo que lo interesante para padres que estamos educando a nuestros hijos es enseñarles a leer, a mirar, y luego a verificar en su vida y en su realidad cuánto de verdad hay en esta historia que se me ha presentado. Además se me presenta como maravillosa, cuando igual lo que me está presentando como maravilloso es el Club de los Poetas Muertos, esa especie de romanticismo de carpe diem, de no sé cuánto, que te lleva a la destrucción, y tú lo sabes porque lo has vivido. Que da pena porque hay una cosa muy rescatable en el Club de los Poetas Muertos, creo que es la metodología del profesor, aunque luego el contenido sea mierda, pero la metodología del profesor es formidable, y el propósito del profesor con los alumnos es muy encomiable, noble, es muy noble. Lo que pasa es eso, que te meten por ahí ciertos, lo que tú dices, te meten ciertos elementos dentro de esa supuesta historia, de esa supuesta ficción, que rompen el hechizo, rompen el embrujo, precisamente porque dejan de referirse a conceptos universales que son verdaderamente, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero arquetípicos en este sentido, en el sentido de que hacen referencia a la estructura misma del ser humano, y por lo tanto son válidas para absolutamente cualquier persona de cualquier momento, de cualquier cultura y lugar, ¿no? Y esto nos lleva a una especie de primera tarea que me parece muy clara, que es el saber escoger, que es la primera pregunta que nos hacíamos, el qué, ¿no? O sea, escoger la ficción, conocer la ficción, lo que están viendo nuestros hijos, lo que están jugando nuestros hijos, lo que están... y a veces es también tan complicado porque la oferta es tan compleja. Y luego aparte hay otro problema, que es el tema del boicot externo que se hace a nuestro plan educativo respecto a nuestros hijos, pero de eso, si quieres, hablamos después, porque hay otras preguntas que hay que resolver primero, ¿no? Claro, es que has dicho un montón de cosas que... ¿Por cuál habría que empezar en el orden de... Si nos ponemos socráticos en el... Yo creo que sería interesante empezar primero en ese discernimiento de que no toda ficción es buena, ¿no? A veces me acuerdo de un texto que leí tuyo hace mucho tiempo que no, o sea, parece que tenemos un mensaje continuamente de ciertas personas en las redes y tal que dice, hay que leer. No, depende, ¿no? Entonces Arturo escribió, depende. Claro, no podemos leer cualquier cosa, porque igual toda ficción no es neutral. Tú tienes ahí un texto, me parece... Sí, tengo aquí un texto que quiero compartir con vosotros. Es un poco largo, ¿vale? Si se os había hecho largo toda mi recreación veterotestamentaria, imagino que esto más. Pero quizá podemos ir haciendo paradas, ¿vale? Para hablar de ello. Yo tengo aquí un texto que yo creo que puede servir para la media hora que nos queda, para poder hablar de estos temas, de la cuestión de qué elegir, cómo prepararme, porque claro, no solamente qué elijo, sino yo estoy preparado para poder comprender la ficción y enseñársela a otros y poder capacitar a otros para comprenderla, porque aquí intervienen dos cosas. Uno, en la formación. Si tú comprendes qué es la ficción y cómo funcionan las artes narrativas. Y dos, si tú conoces los mecanismos concretos de ese arte narrativo en el que estás. Porque no es lo mismo una novela que una película que un videojuego. Tienen mecanismos diferentes. Entonces, si quieres enfrentarte a ellos adecuadamente, tienes que conocerlos. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. De tal modo que no basta con ir con buenos sentimientos a explicar películas o series. Tienes que tener un bagaje. Y esto, querido oyente del Club Dalroy, es algo que te va a llevar tiempo. Y que vas a tener que sacarlo debajo de las piedras si te interesa. O si no, tienes que confiar con alguien que sepa mucho de esto. Pero es que es fundamental porque, o sea, a mí me has abierto los ojos en nuestro café antes del podcast. Para quien no lo sepa, hemos tomado algo antes de venir y nos hemos llevado un gran disgusto. Pero quizá no lo comentamos. Será tema de otro Dalroy. Sí. Pero me ha parecido como muy de... Oye, que nuestros hijos están continuamente... expuestos a un tipo de cultura, a una serie de ficciones que podemos creer que son neutrales o que no van a afectar, y sin embargo, precisamente por este recorrido analógico que tiene, ese parabólico que tienen las historias de ficción, de que no son mensajes directos a los cuales uno puede oponer una cierta resistencia, sino que directamente penetran
y pueden modificar nuestra conducta. Por eso la propaganda esta de las grandes, ¿no? ¿Cómo le llamaste tú? La comunicación de masas. La comunicación de masas, y por eso hay un cine nazi, y por eso hay un cine propagandístico, y por eso hoy, por ejemplo, vemos una tendencia en ciertas grandes producciones a imponer unos esquemas ideológicos a través de historias frente a las cuales nuestros hijos pueden estar absolutamente desarmados, vulnerables. Sí, voy a tirar de un recurso narrativo y haré una especie de profecía. Este Club Dalroy no va a terminar como... Es decir, va a ser necesario que haya 3 o 4 o 5 episodios más para terminar de tratar todos los temas que queremos tratar, pero vamos a empezar por la propuesta de Arturo. Es que yo realmente, perdona a los oyentes, pero creo que es bueno... que el avance sea comprensible, el avance de... No, ya hemos comprendido un poco qué es el ocio, ya hemos comprendido un poco más qué es la ficción, aunque es verdad que no hemos hablado de la mímesis, pero bueno, voy a hacer como que no lo he visto, y ahora vamos a entrar un poco más en la cuestión de cómo hay que situarse frente a la ficción, sabiendo que hemos obviado de momento otro tema. ¿Qué necesidad tenemos de ver películas? ¿O qué necesidad tenemos de...? ¿Y cuál es el lugar que le damos a eso en nuestro tiempo de ocio con nuestra familia? Es otro temazo. Pero bueno, lo bueno de este texto de Platón, aunque sea un poco largo, es que lo tiene todo. Yo creo que lo tiene todo. Lo único malo que, como lo tiene todo, tiene muchas subordinadas. Entonces, quizá al oyente le resulta un poco duro escucharlo. Antes hay que poner en contexto. Los dialogantes aquí, en esta parte del diálogo, son un tal Hipócrates, un chico joven y guapo. Es el diálogo de Protágoras, que no sé si lo hemos ido directos. Es el diálogo de Protágoras de Platón. Eso es. Y entonces, Protágoras va a ser el principal interlocutor. Pero aquí el arte narrativo de Platón nos hace introducir al comienzo, introduce a Sócrates diciendo que les va a contar algo que le pasó a él, a un amigo se lo cuenta. Y lo que le pasó es que muy pronto por la mañana, casi por la noche, vino Hipócrates, un joven como todos los jóvenes que buscan algo grande en la vida, que son impetuosos hasta el punto de que llaman a la puerta de su amigo o maestro por la noche y le levantan de la cama. Sócrates, no te lo vas a creer, en la ciudad está Protágoras. Y Sócrates, ¿te has enterado? Yo me enteré hace 2 días. Como que le da un poco igual. Sócrates, tenemos que hacer lo imposible para ir a hablar con él. Si nos pide dinero, se lo pagamos. Si no tenemos dinero suficiente, se lo pedimos a nuestros amigos. Pero tenemos que hablar con él. Es Protágoras, el gran sabio Protágoras. Dice, bueno, espera, me lavo los dientes, me ducho, salgo y hablamos, ¿vale? Antes de ir a ver a Protágoras. Hace todo lo que tiene que hacer, sale al patio. Y entonces Sócrates dice, bueno, Hipócrates, es un poco pronto para ver a Protágoras, ¿no? Para Hipócrates nunca es pronto para ver a Protágoras. Pero para Sócrates sí dice, mira, vamos a dar vueltas aquí en el patio y vamos a hablar un poco, porque no vamos a ir tampoco a una hora en la que le vamos a importunar a la casa de donde se aloja. Vamos a hablar un poco. El problema de hablar con Sócrates es que no vas a hablar del tiempo con Sócrates. No vas a hablar de que te duele esto, te duele lo otro, sino que la mínima cosa que digas, Sócrates va a decir, uy, esta persona sabrá exactamente de lo que está hablando y te va a meter en un lío, ¿no? Entonces empieza a meterse en el lío y dice, oye, Hipócrates, si tú estudiases con Fidias, si tú escuchases a Fidias, ¿qué te haría Fidias a ti? ¿En qué te convertiría? Dice, hombre, en el mejor de los casos yo sería escultor como Fidias. Y si hablases con Hipócrates, el de Asclepio, el médico, ¿qué crees que te haría a ti? Y dice él, pues médico. ¿Y qué te va a hacer a ti Protágoras? ¿Qué es Protágoras? Bueno, es un sofista. ¿Y qué es un sofista? Y aquí es donde empieza a mostrarle que no sabe de lo que está hablando. Y es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El oyente del Club Dalroy va a estar muy desconcertado todo el rato, ¿vale? Pero creo que vamos a ayudarle a comprender. Dice Sócrates, ¿qué es eso en lo que él, el sofista, es conocedor y lo hace a su discípulo? Entonces, claro, Hipócrates ya no puede más, se ha dado cuenta de que ha quedado como un panol y dice, por Zeus, contestó, ya no sé qué decirte. Esto es una respuesta muy habitual, muy típica, a Sócrates, ¿no? Sócrates, sí. Después de esto le dije, pues ¿qué? ¿Sabes qué clase de peligro vas a exponer tu alma? Y aquí es donde estamos con el tema de la ficción, ¿vale? Cuando digamos Protágoras, que el oyente ponga ahí película, serie o algo así. Videojuegos. Por ejemplo. Desde luego, si tuvieras que confiar tu cuerpo a alguien, arriesgándote a que se hiciera útil o nocivo, examinarías muchas veces si debías confiarlo o no, y convocarías para aconsejarte a tus amigos y parientes, meditándolo durante días enteros. En cambio, lo que estimas en mucho más que el cuerpo, el alma,
es platónico este hombre, claro, y de lo que depende el que seas feliz o desgraciado en tu vida, haciéndote tú mismo útil o malvado, respecto de eso, no has tratado con tu padre, ni con tu hermano, ni con ningún otro de tus camaradas, si habías de confiar o no tu alma al extranjero ese recién llegado, sino que después de enterarte por la noche, según dices, llegas de mañana sin haber hecho ningún cálculo, ni buscado consejo alguno sobre ello, si debes confiarte o no, y estás dispuesto a dispensar tus riquezas y las de tus amigos, como si hubieras reconocido que debes reunirte de cualquier modo con Protágoras, a quien no conoces, luego volveremos sobre esto, como has dicho, con el que no has hablado jamás, y al que llamas sofista. Si bien que es un sofista, parece que lo ignoras. ¿En quién vas a confiarte a ti mismo? Entonces él, después de escucharme, contestó, imagínate, o sea, Hipócrates aquí está muy lejos de su prime, o sea, está por los suelos, está absolutamente burn out, dice este hombre. Tal parece, Sócrates, por lo que tú dices. Es otra respuesta muy habitual. Tal parece. Esto es la primera parte de lo que quiero leeros, ¿no? Y quizá aquí ya podemos decir algo. Bueno, yo creo que sería interesante que lo resumas, que lo expliques y que muestres esa comparación con la ficción. No se ha entendido mucho. No, sí, pero, perfectamente. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que veo yo aquí? Que lo que está en juego cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo de ficción es lo que ese mundo de ficción nos puede dar. ¿Qué nos puede dar un mundo de ficción? Una síntesis de lo que es la realidad, de cuál es el orden y sentido de las cosas, precisamente porque en la narrativa las cosas suceden de ese modo, y porque en las ficciones un personaje haciendo unas cosas o haciendo otras se hace feliz o se hace infeliz, y haciéndose feliz o infeliz, cautivantemente al que lo ve le convence desde un punto de vista existencial de que eso es algo bueno para él. Tiene un carácter persuasivo muy fuerte, y precisamente por ser en parte ajeno, porque es ficción, no tenemos las cautelas necesarias, no tenemos las precauciones necesarias. Eso es. Y a la vez, por lo que decíamos antes de este discurso indirecto, y a la vez, como nos conmueve, como nos implica, como nos persuade, sin darnos cuenta nos sentimos completamente atraídos, ¿no? Y eso es el... Y tiene una fuerza de persuasión que además nos puede llevar a abocarnos a una vida que nos lleva al abismo, ¿no? Sí, sí. O sea, yo recuerdo, o a lo contrario. O a lo contrario, efectivamente. Yo recuerdo, a mí tengo un caso personal, o sea, mi vida, o sea, en parte se torció en el momento en que empecé a darle veracidad a una serie de ficciones. Yo me acuerdo con 16 años que me ponía a leer a Hermann Hesse, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Sin criterio alguno, yo solo, tal, y una serie de autores así, al romanticismo, a ciertos autores románticos, también en el cine, también era yo un gran admirador de juventud de el Club de los Poetas Muertos y cosas así, y todo esto lo había malentendido, o mejor dicho, lo había considerado veraz esas propuestas. Claro. Y al lanzarme a la vida, pasando en cambio de la educación ordenada, asentada, que había recibido por mis padres, por mi familia y tal, de repente me encuentro en el abismo. Eso es. Por eso creo que como tú, Arturo, que es... O sea, que es un tema delicadísimo. Mucho. Y para mis hijos ahora estoy pensándolo y diciendo, joder, lo estoy exponiendo, igual estoy siendo muy... no me estoy preocupando por una educación estética buena para ellos, ni qué les pongo delante, ni ¿no? Qué películas veo con ellos, qué sacamos. Y eso a mí me parece y no solo a nuestros hijos, porque yo también... Aquí hay una doble falacia muy peligrosa, y es, para empezar, que el acceso casi universal que tenemos a prácticamente cualquier contenido hace que cualquier contenido sea, por su carácter de accesibilidad, sea casi igual de valioso. Es decir, no es que esto yo escucho muchas veces, no es que Nietzsche es un gran filósofo de la historia. Bueno, para empezar, esa afirmación me parece cuestionable. Pero luego Nietzsche es un filósofo muy peligroso, es una lectura muy peligrosa, además es tremendamente cautivador, ¿no? Y yo no creo, es decir, que no solamente un joven de 16 años, es que yo tenía un profesor en la universidad, sacerdote, teólogo, que decía que después de leer a Nietzsche, después de estar leyendo un par de horas a Nietzsche, tenía que hacer una hora de oración. O sea, que es algo que es tan tremendamente cautivador, es un mensaje tan fascinante en un sentido negativo.
claro, si nosotros nos exponemos acríticamente a esta además exuberancia de contenidos a la que sometemos nuestra cabeza todos los días, porque la cantidad de series que consumimos, de películas, incluso de novelas, los que leemos mucho, sobre la segunda falacia, que es la falacia del decir, es que yo soy una persona madura, a mí esto no me afecta. No, sí te afecta, claro. Sí te afecta. Y va calando, y como ese goteo va calando y no te das cuenta, y de pronto piensas de una manera completamente distinta y no sabes muy bien por qué. Sí. Y luego la sobreestimulación de nuestros hijos ante esto, por ejemplo, yo lo veo un problema en la falta de discernimiento que tiene, la falta de criterio. Entonces, ese es el problema. Yo le puedo poner a Kiki, ¿no? Esta película de Miyazaki preciosa sobre un cambio, ¿no? Es un rito iniciático de una niña, no sé cuánto, que es preciosa, que es bella, que es estéticamente muy poderosa, pero mis hijos la ponen al mismo nivel que Troll. ¿No? O sea, no tienen capacidad de... pues igual prefieren ver Troll porque son más luces y más... Claro. ¿no? Y es una cosa aborrecible. Entonces, claro, esto es un tema que... Porque no tienen criterio. No tienen criterio. Es lo que dice Javier, no hay una jerarquía. No hay una jerarquía. Y no tenemos una conversación con Sócrates antes de ponernos a ver una serie. Es que has dicho una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que decía Javier y que va a tratar ahora Sócrates y que os pienso leer, que es el tema de aproximación acrítica. Qué interesante es todo lo que hemos dicho si te aproximas críticamente a ello. Que además, si te soy sincero, creo que Nietzsche quiere que le leas críticamente. Seguro. O sea, porque no es un propagandista, ¿vale? Es una persona que piensa como piensa y que quiere gente que le siga en serio el pensamiento, ¿vale? No creo que... Dudo mucho, habría que hablar con nuestro especialista de cabecera en Nietzsche, Alan Regueiro, pero dudo mucho que Nietzsche quiera que le asumas acríticamente. Lo dudo bastante. Posiblemente quiera que dialogues con él. Sí, pero el carácter seductor que dice Javier, en el sentido... Yo sí lo veo como un autor muy seductor. Sí, hombre, claro, pero todos los filósofos, hay que decirte... Sí, pero consiste en eso, ser filósofo. Nietzsche, el tema de trabajar a través del aforismo, de la metáfora también, bueno, o sea, juega mucho con la metáfora, juega mucho con la parábola. Pero vamos a ver, si tú escribes un libro de filosofía, ¿no querrías que lo que tú cuentes sea persuasivo, incluso que sea performativo? Sí, pero no sé si fascinante. Vale, o sea, tiene un toque de fascinación. O sea, hay que ser honesto. Yo es que como no soy un lector serio de Nietzsche, no sé si en Nietzsche hay una voluntad de fascinarte y por lo tanto de anularte, ¿vale? No lo sé. Sí que sé que hay algunas ficciones contemporáneas en las que se incurre en muchos problemas. De los que va a hablar ahora Sócrates, en lo que os voy a leer, que también es extenso, pero que acaba de cerrar el círculo de lo que nos interesa, ¿vale? Bueno, Hipócrates devastado, ¿vale? Y entonces va a acabar de poner todos los elementos sobre el tapete Sócrates ahora mismo. Dice: ahora bien, Hipócrates, ¿el sofista viene a ser un traficante o un tendero? Esto tiene que ver con lo que estamos hablando. De las mercancías de que se nutre el alma. A mí al menos me parece que es algo así. ¿Y de qué se alimenta el alma, Sócrates? Y aquí entramos otra vez en qué es lo que recibimos de la ficción, que son enseñanzas en un modo dramático. Voy a hacer un pequeño inciso. Yo en el grupo de matrimonios en el que estoy les convencí, después de muchos años, de que los textos que leíamos para el grupo no podían ser ni encíclicas, ni textos teóricos, ni ensayos, ni textos pastorales, porque esos son verdades expuestas. Tenía que ser, si nosotros hacemos revisión de vida, tenía que ser a la luz de la vida, y por lo tanto había que leer o novelas o el Antiguo Testamento. Eligieron el Antiguo Testamento. Y cada 2 semanas que nos reunimos reflexionamos sobre cómo nuestra vida es iluminada por 3 o 4 capítulos, que además vamos desde el principio. Josué, desde el principio. Luego, el siguiente, Jueces, Samuel, vamos así, ¿no? Un saludo y mi compasión a todo el grupo de matrimonio. Pero de fondo está la intuición de von Balthasar, que intentamos comparar nuestra vida con lo que las cosas supuestamente son, con cómo deberíamos comportarnos, con verdades dogmáticas. Bueno, pero es que eso, gracias al cielo, proviene de la vida. Lo hemos extraído de la vida. Y la vida está en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, especialmente en el Antiguo, donde tenemos a gente que comete todo el rato el mismo error. Es decir, estamos nosotros. Bueno, hecho este pequeño inciso y ya a punto de terminar el Club Dalroy prácticamente. Dejadme leer esto, aunque sea dejamos... Oye, podemos extenderlo a una segunda, Si tú vale, bueno, una tercera o una cuarta. Yo estoy encantado. Yo ya os dije desde el principio que no iba a responder preguntas directamente, sino que íbamos a tratar las cosas despacito para sentar las bases. Y dice Sócrates:
manda narices, por cierto, que sea el de comunicación audiovisual el que os torra aquí leyendo a Platón en el Club Dalroy. O sea, esto es otro fenómeno interesante. Es un diálogo que tiene bastante que ver con la teoría de la comunicación. Es un diálogo, es un diálogo muy interesante porque es muy introductorio en general al pensamiento de Platón. Eso y al método socrático, que tiene muchísimo que ver con la comunicación, en el fondo. O sea, que efectivamente. Algo de justificación tiene. Y Platón es un hacedor de mitos también, por lo tanto... Bueno, veo que estoy en el lugar correcto. ¿Cómo me gusta? Sigamos, entonces. Sí. Dice, ¿de qué se alimenta el alma, Sócrates? Pregunta Hipócrates, que ya está muy mal, ¿vale? En este momento está pues para tomarse una cerveza más que para seguir hablando. Y dice Sócrates, desde luego de enseñanzas, dije yo. De modo que, amigo, cuidemos de que no nos engañe el sofista con sus elogios de lo que vende. Aquí ya estamos pensando en el guionista, en el productor, en cómo la plataforma lo vende. Como el traficante y el tendero con respecto al alimento del cuerpo. Y aquí empieza a establecer una analogía entre el alimento del cuerpo y el alimento del alma. A mí me deja devastado. Escuchad. Pues tampoco ellos saben, el traficante y el tendero, de las mercancías que traen ellos mismos, lo que es bueno o nocivo para el cuerpo, pero las alaban para venderlas. Esto es muy interesante porque muchos narradores a día de hoy manejan la narración creyendo que son entretenimiento puro, pero desde el momento en el que hay ahí una mímesis de la acción humana, hay una imagen de nuestro mundo, entonces, aunque tú no quieras, están todos los elementos para que eso influya en la persona, que influirá más o menos, y ahí está la cuestión crítica o acrítica. Tú críticamente te puedes enfrentar a algo y decir, bueno, cuando menos voy a ser consciente de lo que hay aquí, voy a hacer el esfuerzo. ¿Cómo me afecte esto? Pues es verdad que a veces no lo puedes controlar. Lo que te afectan las cosas. Estás triste y no sabes por qué, no puedes quitarte pensamientos de la cabeza, pero bueno, por lo menos vamos a utilizar la razón, que es lo que nos queda, ¿no? Bien. Y lo mismo los que se las compran, a no ser que alguno sea maestro de gimnasia o médico. Y aquí está el punto interesante, porque un oyente nuestro puede decir ahora, ¡oh cielos, está todo perdido! Si pongo Netflix me van a pudrir el cerebro. No estamos ahí, no estamos en una visión puritana de estas cosas. Dice, así también, los que introducen sus enseñanzas por las ciudades para venderlas al por mayor, Netflix, o al por menor, a quien lo desee, microteatro por dinero, elogian todo lo que venden, y seguramente algunos también desconocerán de lo que venden, lo que es bueno o nocivo para el alma. Y dice, y del mismo modo, también los que las compran, a no ser que por casualidad, y ya dice aquí que son pocos, se encuentre por allí un médico del alma. Un médico del alma. Esto es interesante. Pensar en nosotros como los médicos del alma de nuestros hijos cuando estamos haciendo algo en el ámbito del ocio con ellos. Como una especie de transductor de lo que sucede, como una especie de cicerone del espíritu, como una especie de centinela que les enseña a mirar en el momento adecuado a qué lugar de todo el campo abierto hay que prestar atención, ¿no? Dice, si tú eres conocedor de qué es útil o nocivo de estas mercancías, puedes comprarlas sin riesgo. Puedes comprar sin riesgo las enseñanzas de Protágoras y las de cualquier otro. Aquí es súper radical Platón. Súper radical. Dice, te puedes enfrentar a lo que quieras si eres un médico del alma. Es cuando todos decimos, a ver cuándo saco tiempo para hacerme un buen médico del alma, ¿no? Dice, pero si no, ten cuidado, querido, de no jugar a los dados y arriesgarte en lo más precioso. Desde luego hay un peligro mucho mayor en la compra de enseñanzas que en la de alimentos. Y dice aquí una cosa que me parece muy valiosa. Fijaos, y esto ya es lo último, lo prometo. Pues al que compra comestibles y bebidas del mercader o del tendero, le es posible llevárselas en otras vasijas y antes de aceptarlas en su cuerpo como comida o bebida, le es posible depositarla y pedir consejo, convocando a quienes entiendan de lo que puede comerse y beberse y de lo que no y cuánto y cuándo. De modo que no hay en la compra un gran peligro, en la compra de alimentos. Dice, pero las enseñanzas no se pueden transportar en otra vasija, sino que es necesario, después de entregar su precio, recogerlas en el alma propia y una vez aprendidas, retirarse, dañado o beneficiado. ¿No es esto lo que ocurre cuando estamos viendo una película acríticamente? ¿No es esto lo que ocurre cuando empezamos a jugar un videojuego solo por rellenar tiempo y no hemos evaluado cómo eso está dentro de un plan? Porque yo aquí, si tengo que decir algo, porque veo que estamos más o menos en el final, si tengo que decir algo que sea como un gancho para el siguiente Dalroy, en el que hablemos de esto, conmigo o con otro, sería, ¿tú tienes un plan? O sea,
tú, padre, madre que me escuchas, o persona de bien que quiere utilizar el tiempo de ocio para ensanchar su vida, ¿tú tienes un plan? Es decir, ¿tú te pones a ver cualquier cosa o tú tienes una especie de itinerario, de proyecto formativo en el que ver unas cosas u otras es más o menos pertinente y que te encuentres mejor preparado o menos preparado para ver unas cosas u otras o para jugar unas cosas u otras? ¿O eres de los que enciende la tele a ver qué hay? Porque eso es una cosa de la que milagrosamente nos hemos librado. Con esto de Netflix y tal, por lo menos hay una especie de desprecio a la programación ordinaria de la televisión que está bastante bien. Porque os acordáis cuando éramos pequeños, Sí. llegar por la tarde y poner la tele. Eso en mi casa no pasa. En muchísimas casas no pasa que el niño llegue y pone la tele directamente. Eso era una cosa muy dura. Eso era una cosa muy dura. Sí. Porque se trata de introducir el ocio acríticamente en la vida solo como por rellenar. Esto es terrorífico. Quiero decirte, a ti que nos escuchas, hace falta tener una razón muy gorda de peso para encender la tele, para encender la consola o para abrir un libro. Tienes que tener una razón de peso muy gorda. Y esto no significa que sea algo extraordinario, puede ser algo que hagas constantemente, pero siempre con una razón de peso muy gorda, muy importante, y sabiendo que no estás dedicándote a tumbarte al sol sin crema protectora. Sí. Te estás dedicando a algo muy serio. ¿Estás en la disposición espiritual para dedicarte a eso? Simplemente quiero decir una cosa más antes de que me expulséis. Muchas veces, cuando ve la gente la televisión o ve cine o juega videojuegos, son personas que están 8, 9, 10 horas trabajando, con problemas en el trabajo grandes, como tú y como yo, que quizá tienen una mala relación con sus padres, han tenido un problema con un amigo, les han dejado de llamar los amigos, se encuentran mal, quizá incluso están enfermos. Es decir, tú llegas a casa, cuando llegas a casa, sueles estar en una situación de especial vulnerabilidad. Sueles estar con las defensas bajas y buscas cariño. Y mucha gente lo encuentra o lo encontramos muchas veces nosotros viendo una serie o algo así. Es el peor momento para enfrentarte a la ficción. Cuando estás vulnerable, cuando estás abierto en canal, dispuesto a que cualquier cosa que te satisfaga te configure por dentro y comprarlo porque es agradable, porque es gozoso. Entonces lo compras inconscientemente, porque esto es lo peor de todo, que es de un modo no racionalizado, no planificado, ¿no? Y eso te empieza a configurar. Por eso yo animo a quienes nos están escuchando que cuando estén hechos polvo, destrozados, que es casi todos los días, muchas veces uno llega a casa muy mal, no te pongas delante de alguien que quiere sacar algo de ti. No te pongas delante de Protágoras ni delante de una ficción. Ponte delante de alguien que te quiera. Porque esa persona te va a ayudar y quizá después de hablar con ella puedes ver un capítulo de una serie y lo veis además parándolo, comentándolo, es decir, disfrutándolo de verdad. Disfrutándolo de verdad. Pero no te pongas delante de una ficción. Ponte delante de alguien que te quiera. Y si no tienes a alguien que te quiera, encuéntralo porque lo necesitas. De acuerdo. Claramente esto hay que continuarlo en el siguiente capítulo. No, esto es el primero de una serie de 2 o 3 porque episodios. Porque no hemos hablado del tema enunciado, lo cual me da especial placer. Exacto, hemos hecho la introducción. Hay que hablar efectivamente del dónde se debe, del cuándo se debe, y del cómo. Del cómo algo hemos dicho, pero vamos, hay que completarlo y luego también hay que hablar específicamente de la distinción que nos has anunciado de novela, cine y videojuegos, y que yo creo que también en la medida de lo posible hacer el esfuerzo por tratar de al menos dar una serie de criterios fundamentales puede ser muy útil para todos. De todas formas, yo tengo un pero que ponerte, Arturo, esto último que has dicho, que en espíritu estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que existen obras de ficción que llevan el médico del alma incluido. Que hay obras de ficción en la que... te puedes entregar en ese estado de vulnerabilidad porque son obras que producen un profundo consuelo y un consuelo y yo te lo digo porque es que acabo de volver a releer la Ilíada para unas conferencias que me han pedido. Medicina para el alma, por y el canto 24 de la Ilíada, el encuentro entre Príamo y Aquiles, es que tú dices, es de las cosas más grandes que se han escrito nunca, es algo absolutamente formidable. Y eso, te pones en esa situación a leerlo con calma, a contemplarlo y te das cuenta de que estás en un universo mitológico de héroes y demás, pero que te curan. Efectivamente. ¿Y en qué momento tú eres consciente de que eso es así cuando no eres vulnerable? Es decir, tú haces un expurgo. Para cuando esté mal, tengo aquí el segundo libro de Samuel. Tengo el canto 24 de la Ilíada o tengo este pasaje de las 2 torres, ¿no? Pero eso tienes que hacerlo en un momento consciente. Hace falta un trabajo para nutrir tu botiquín.
Eso para sí, cuando lo sí, necesites. Eso es cierto. Bueno, pues me temo que se nos ha acabado el tiempo, pero yo me he quedado con mucha hambre, así que Arturo, te vamos a invitar ya oficialmente para el siguiente capítulo. Hombre, muchas del gracias. Club Dalroy. Vamos a seguir con esta conversación y desde ahora, pues nada, simplemente lo terminamos esta Sin conversación ahora. recomendaciones ni nada. Yo no sé si... Hombre, recomendamos aunque algo sea una, para dar yo me voy a esperar porque creo que tenemos que terminarla. Pero vamos, Hombre, que podéis mira, recomendar. al menos podemos recomendar yo creo que es oportuno recomendar una buena obra de ficción en formato de novela, en formato de película o en formato de videojuego, que podamos recomendar que digamos, para una persona que no quiera hacer este esfuerzo, que no tenga la capacidad de hacer este esfuerzo y que quiera decir, bueno, yo a mis hijos, ¿qué les pongo? ¿No? Pues oye, vamos a recomendar una cosa que se puede recomendar a niños entre, yo qué sé, una determinada edad y que es seguro, es un contenido seguro, es de estas ficciones que curan. No sé qué os parece. ¿Os parece Me parece muy bien. Y luego ya dejamos la reflexión más teórica para un futuro episodio. Venga, algo muy sencillo. Adelante, empieza tú. Vale, a ver, pues yo voy a proponer, porque es mi autor, yo lo siento mucho, pero es que es lo que hay, pero a mí me parece que en este sentido todo lo que ha escrito Tolkien va a misa, porque es un hombre que explícitamente ha reflexionado sobre esto, explícitamente ha reflexionado sobre el valor que tiene la ficción y que tienen las historias en el proceso educativo del ser humano, y yo creo que además ha escrito varias obras que se ajustan a determinadas edades, porque está El Hobbit, que si no se puede leer, mis hijos tienen 2 y 3 años, obviamente no se pueden leer El Hobbit porque no pueden leer nada, pero sí que se puede contar El Hobbit, ¿no? Y luego para los niños más jovencitos, cuando ya empiezan a leer, El Hobbit es una lectura muy sencilla porque además está compuesto como de pequeños cuentecitos. Y luego para los jóvenes ya un poquito más maduros, El Señor de los Anillos. Que yo es una obra que recomiendo, que yo creo que está destinado a ser probablemente el gran clásico del siglo XX, o uno de los grandes clásicos del siglo XX. Entonces para mí es una apuesta muy clara de ficción sana, educativa y... Sí. ¿Quieres recomendar tú, Santiago? ¿De lecturas? O de series, o de películas... Puedes recomendar algo de Miyazaki, puedes recomendar algo de... Bueno, a ver, yo esto lo he recomendado alguna vez, una película en dibujos animados para niños que me parece en este sentido un bálsamo y una obra donde los niños lo pueden ver sin ningún miedo. Los padres pueden ponerse a los niños sin ningún miedo después de este escenario terrorífico que nos ha planteado Arturo Encinas. Qué malo eres. Que es Terra Willy. Está en Amazon Prime. Es una película francesa. Es muy sencilla, es arquetípica, es un niño que tiene que lidiar con una cierta suerte de obstáculos y de problemas y eso le ayuda a crecer, pero es muy sana, es una película muy sana y no tan conocida tal vez. Así que bueno, pues para este fin de semana por lo menos, para que descanséis, ya esperamos más recomendaciones más adelante. Vale, pues yo recomiendo, ya que parece que he venido en plan apocalíptico en el sentido de Humberto Eco, no en el sentido en el que realmente soy apocalíptico, yo recomiendo un videojuego, es muy sencillo, no tiene diálogo, son pequeños puzzles, se llama Lego Builders, salió hace poco gratuito con Epic Games, que son los del Fortnite, para que veáis que de todo lo bueno de todo se saca algo bueno. Y es un juego muy bonito en el que hay pequeños escenarios de Lego que con piezas plantean puzzles que tú tienes que hacer. Y básicamente el argumento, no hay diálogo ni nada, el argumento es que un chaval pequeñito tiene que buscar una especie de figura que es una especie de maestro o de padre. Y es una especie de recorrido muy bonito, alegórico, sobre cómo el pequeño, el infante, busca al padre, busca al maestro. Y es absolutamente familiar, porque puede participar todo el mundo en casa cuando se esté jugando, nos podemos pasar el mando, entre todos resolvemos el puzzle, y es una experiencia, pues, me parece muy edificante. Maravilloso. Pues además te lo agradezco porque a mi mujer le encantan los puzzles, a Natalia le encantan los Este es mucho más fácil que The Witness, que me habéis dicho que habéis jugado. Bueno, esto es mucho más fácil. Natalia, vamos... Y se puede jugar con niños y de todo, y es una experiencia muy agradable y creo que puede generar ese ambiente de ocio en el que la vida se expande. Pues qué bien, qué bien. Pues qué final más bonito, ¿no? Lo dejamos aquí y muchísimas gracias por venir, Arturo. Continuará. A vosotros, estoy de primera vez que decimos contento. esto, en el Club Dalroy ya de forma absoluta, es continuará, es que no hemos terminado. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero bueno, estoy sobre todo os agradezco mucho el respeto por haberme dejado exponer los temas con tanta tranquilidad
que no hemos llegado ni siquiera a hablar del tema anunciado, pero de verdad que creo que es importante tratar las cosas para que se puedan comprender y no a trazos gordos. Muchas gracias a ti. Nos vemos en la próxima. Gracias.